Buenas tardes a los que nos estáis escuchando y viendo desde España y buenos días a los que nos escucháis y veis desde Latinoamérica. Porque este es un seminario que está centrado precisamente en ver diapositivas. Seguramente odias, tanto como yo y como todos los demás, esas diapositivas que están llenas de texto, llenas de listas de viñetas, diapositivas que no son impactantes, diapositivas que no tienen aspecto profesional. En este webinar vamos a ver una serie de claves que te permitirán crear unas presentaciones con unas diapositivas que sean capaces de seducir a tu audiencia, de informarla y de inspirarla a la acción. Por si no estás familiarizado, el webinar tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos, una cosa así, y luego tendremos otros 15 minutos para atender a todas vuestras preguntas que llegan tanto de España como de Latinoamérica. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y llevo ya cerca de 10 años trabajando en este mundo de las presentaciones. Fíjate, a lo largo de la vida solemos tener distintos maestros así fortuitos que nos enseñan importantes lecciones. A mí me ocurrió hace ya casi 20 años. Yo estaba estudiando un doctorado cuando tuve que hacer una estancia en el extranjero, fui a la Universidad de Cambridge y allí era costumbre que los estudiantes visitantes hicieran una presentación explicando en qué es en lo que se trabajaba en su centro de origen. De manera que yo preparé ahí mis diapositivas con la dificultad añadida de que estaba todo en inglés. Era de las primeras veces en mi vida que yo hacía una presentación. Y por fortuna, el día anterior hice un ensayo con el director del departamento. Empiezo yo mi presentación hablando ahí con unas diapositivas llenas de ecuaciones, de texto, dándole la espalda al director porque estaba leyendo directamente de la pantalla. Y a las 2 diapositivas así me para y me dice: pero vamos a ver, Gonzalo, ¿estas diapositivas para quién son? ¿Para ti o para la audiencia? Y es que si te detienes a hacer esta pregunta cuando tú estás mirando tu presentación y diapo a diapo te planteas, ¿esta diapositiva para quién es? ¿Para quién la has creado? En muchas ocasiones te darás cuenta que la respuesta es que la creas para ti. ¿Por qué, si todos aborrecemos las listas de viñetas, luego a la hora de la verdad todos las creamos? A nadie nos gustan, todos decimos que está fatal, nos parecen diapositivas horribles, pero luego nos llega el turno de crear una presentación y empezamos a llenar las diapositivas con texto, con gráficos, con fórmulas, ecuaciones o con tablas de Excel. Y es que resulta cómodo, ¿verdad? Tienes un documento, tienes que volcar tus ideas en una diapositiva y lo más fácil es escribir texto, hacer viñetas. Por otro lado, da mucha seguridad, ¿verdad? Porque luego sales a presentar delante de una audiencia y no te lo tienes que preparar. No tienes que aprendértelo realmente, basta con que te des la vuelta y sigas leyendo lo que hay en las diapositivas. Tampoco tienes miedo ya de quedarte en blanco, de que no se te ocurra en un momento qué decir. Te das la vuelta y sigues leyendo. Y por otro lado, pues también la gente ve cuánto has currado, ¿verdad? Son diapositivas densas, llenas de texto, de información. ¡Wow! El trabajo que has hecho. La cuestión es, si todo está en las diapositivas, entonces, ¿para qué estás tú? En esta situación, ¿no?, me recuerda una frase que había de Arthur C. Clarke, el famoso autor de 2001, La Odisea del Espacio y otras novelas de ciencia ficción. Este señor decía: todo profesor que pueda ser sustituido por una máquina merece serlo. Del mismo modo, podríamos decir, todo ponente que pueda ser sustituido por unas diapositivas en PowerPoint merece serlo. ¿Qué aportas tú a tu presentación en PowerPoint? ¿Qué puedes añadir a las diapositivas? Si todo está en ellas y tú eres superfluo, entonces envíalas por email y nos ahorramos el trago y el disgusto de tener que estar ahí escuchando a una persona leer diapositiva tras diapositiva llena de texto. Y es que esta es la cuestión importante. PowerPoint no es una muleta para ti. PowerPoint debería ser tratado como una herramienta para ayudarte a amplificar tu mensaje, de manera que la audiencia lo pueda captar, lo pueda entender mejor. Tus diapositivas no están a tu servicio, están al servicio de tu audiencia. Y eso es lo que debemos buscar siempre, que las diapositivas nos ayuden a comunicar, a expresarnos. Cuando hay
estás tratando de contar algo y tus palabras no alcanzan a describirlo, no te permiten transmitirlo, pero hay una foto, hay un diagrama, un gráfico, un vídeo que lo cuenta maravillosamente, entonces sí, ahí utiliza una diapositiva de PowerPoint. Pero el resto del tiempo, para dar narración oral, en el fondo, para estar dando información, ahí basta con tu narración, ahí basta con lo que tú vayas diciendo. Mira, hay una cuestión que nos tenemos que plantear. Cuando tú quieres explicarle a alguien, por ejemplo, que es más claro, ¿qué utilizarías? Tienes que contarle a alguien qué es una circunferencia. Este es el reto. ¿Qué escogerías? ¿La circunferencia descrita en forma de texto o tomarías un papel, dibujarías ese círculo y con esa imagen tratarías de explicarlo? Claramente, si ahora viene cualquier persona y te pide, oye, ¿cómo es una circunferencia?, escogerías este segundo enfoque, utilizarías imágenes. ¿Por qué entonces, cuando en el ámbito profesional, educativo, en definitiva, en cualquier presentación, tenemos que explicar las cosas, nos decantamos por el texto? Vamos a explicar en el webinario cómo podemos transformar nuestras presentaciones para que en vez de tener tanto texto, se basen en la imagen. Y de esta manera será mucho más fácil comunicar nuestro mensaje, la audiencia lo entenderá mucho mejor y le será mucho más fácil recordarlo. En definitiva, las listas de viñetas son la peor forma de hacer una presentación. Y no porque lo diga yo, porque yo les tengo un odio desde que era niño, no. La cuestión es que, desde un punto de vista cognitivo, las listas de viñetas obstaculizan el mensaje que transmites de manera verbal. Hay un gran investigador del aprendizaje multimedia, se llama Richard Meyer, que tiene una obra magna, Multimedia Learning, en la cual él condensa investigaciones a las que ha llegado después de muchos años de experimentos. Por ejemplo, unos experimentos consistían en dar unas formaciones de e-learning en las que hay unas diapositivas y una narración. Y tú estás sentado delante del ordenador y estás aprendiendo con esto. Tal vez habrás hecho cursos de este estilo, ¿verdad? Y probaban distintas combinaciones a ver qué daba mejor resultado. Bueno, pues lo que veían es que si las diapositivas tenían texto y la narración oral repetía el mismo texto, lo que hacemos habitualmente en una presentación en la que tienes un PowerPoint y luego tú más o menos dices lo mismo que aparece en las diapositivas, en este caso era la peor manera. Se están obstaculizando uno al otro. Porque además tú piénsalo, si la diapositiva está llena de texto, la audiencia lo está leyendo, pero no puede leer y escuchar a la vez, con lo cual no te está prestando atención. Tienes que elegir qué hace, ¿la audiencia lee o te escucha? No vamos a ponernos trampas a nosotros mismos, vamos a ayudarle a que solo me escuche. ¿Cómo? O bien poniendo imágenes en las diapositivas o no usando nada cuando no tengo nada que mostrar. La forma más potente de aprendizaje, según las investigaciones de Richard Meyer, era la combinación de imágenes, diagramas, gráficos, ilustraciones como fotografías y una narración oral que lo que está haciendo es explicar esa imagen o las imágenes van acompañando la narración para que ilustre lo que está contando. Esta es la forma más potente. Hay un concepto tomado de la psicología que se llama fluencia cognitiva. ¿Y qué hace referencia? Las diapositivas, cuanto más fáciles sean de procesar, y aquí por procesar lo que quiero decir es que tú la veas y en un golpe de vista, de una forma muy rápida, seas capaz de entender de qué te está hablando, qué es lo que te quiere contar. Normalmente en 2-3 segundos tú eres capaz de captar una imagen. Sin embargo, el texto hay que leerlo y tú en 2-3 segundos no te enteras del contenido de una diapositiva de texto. Sin embargo, si la diapositiva lo que tiene es una foto, un diagrama, un gráfico, en muy poquitos segundos eres capaz de captar ese mensaje, esa idea clave que te quiere transmitir. Eso es fluencia cognitiva, que se procesa muy rápidamente esa información. Y como consecuencia, esas diapositivas generan más sentimientos positivos, es decir, la audiencia va a estar más de acuerdo contigo, va a creerse más lo que le cuentas y le va a parecer más fácil ponerlo en práctica. ¿Cómo se ha llegado a estos resultados? Pues mira, en algunos experimentos lo que se hacía es a dos grupos de sujetos se les daba un texto escrito en dos tipografías distintas.
Al grupo A le daban el texto en una tipografía muy fácil de leer, mientras que al grupo B el texto estaba en una tipografía difícil de leer. Y a continuación lo que se hacía era, se les preguntaba: ¿cómo está usted de acuerdo con el contenido del texto? Valore de 1 a 10. 1, nada de acuerdo. 10, totalmente de acuerdo. Adivina qué grupo estaba más de acuerdo con el texto. ¿Aquel grupo al que le había resultado fácil leerlo o al que le había resultado difícil? Pues efectivamente, al que le había resultado fácil. Y claro, uno puede preguntarse, pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto? O sea, si el texto es idéntico, ¿me estás diciendo que en función de que sea más fácil o no leerlo, te lo crees más? Bueno, pues así es como funciona nuestra mente. En otros experimentos era la misma idea, pero preguntaban quién se creía más el texto y nuevamente lo creían más aquellos a quienes les resultaba más fácil leerlo. Fíjate que el texto era idéntico, solo cambiaba la tipografía. Y en otro grupo de experimentos lo que se planteaba era instrucciones para hacer unas acciones. Por ejemplo, un experimento era para hacer sushi, y aquel grupo que había leído las instrucciones en una tipografía más fácil de leer, luego pensaba que, puestos a hacer sushi, le resultaría más fácil hacerlo. Yo no sé cómo defines tú la palabra persuasión, influencia, pero fíjate, lo que estamos llegando aquí es que cuando las diapositivas tienen influencia cognitiva, la audiencia se cree más su contenido, está más a favor de lo que dicen y le parece más fácil ponerlo en práctica. Para mí, ahí tienes una magnífica definición de lo que puede ser persuadir, que se lo crean, que estén a favor y que encima les parezca fácil ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Utilizando diapositivas que, por así decir, fluyan cognitivamente, es decir, que sea muy fácil el procesarlas. ¿De dónde viene todo esto? Pues mira, viene de un concepto que se suele llamar las heurísticas, que son atajos que usamos en el cerebro. La heurística es muy sencilla. Si algo me parece fácil, me lo creo. Es verdad, no le voy a dar más vueltas. Si algo me parece difícil de procesar, mentira, no me lo creo. De hecho, no sé si en alguna ocasión has corregido exámenes en la universidad o... Pues mira, en mi caso solía ocurrir que te encuentras siempre con este alumno que además suele ser chico. Las chicas suelen tener una letra bonita, pero hay alumnos con una letra ratonera y indescifrable. Y tú lo estabas traduciendo, fíjate, he dicho, porque es que es tan difícil de entender que te entraban ganas de suspenderlo ya directamente, o sea, sin necesidad de haber leído el contenido, y eso por lo difícil que te lo está poniendo. Por eso, el fácil o difícil que nos resulte procesar la información influye emocionalmente en cómo te sientes con esa información. Y yo el ejemplo más claro lo he tenido corrigiendo exámenes. Vamos, por tanto, a ponérselo fácil a nuestra audiencia. Vamos a hacer que sea tan fácil de procesar nuestra diapositiva que en casi un golpe de vista seas capaz de captar la información más importante. Para ello, ¿cómo podemos estructurar o distribuir la información dentro de la propia diapositiva? Ahí tienes representado un recuadro, que sería el área de la diapositiva, y en la parte superior, todas las diapositivas del mundo, cuando utilizan la típica plantilla corporativa, ¿qué es lo que se encuentran? Se encuentran con un espacio para un título. Perfecto. La primera variante, ¿qué vamos a escribir en ese título? Vamos a escribir el mensaje clave que yo quiero comunicar con esta diapositiva. ¿Cómo llegamos a este mensaje? Es muy fácil. ¿Qué me quieres contar con esta diapositiva? ¿Cuál es el punto que me quieres hacer llegar? Cuando yo vea la diapositiva, ¿qué idea me tiene que quedar clara? Pues la respuesta a esta pregunta, no, yo es que lo que quiero es que veas cómo... puntos suspensivos. Esa frase es lo que puedes escribir como mensaje en el título de la diapositiva. Como tal, una frase tendrá sujeto, verbo, predicado, y eso es lo que hace que cualquier persona que lea esta diapositiva, lea el título, automáticamente haya captado cuál es la esencia del mensaje. ¿Qué longitud puede tener? Bueno, pues pensemos en un tuit, 140 caracteres, que hoy viene a ser la marca de la brevedad. Si cabe en un tuit, te va a caber ahí en el título y te obliga a sintetizar, te obliga a buscar de qué manera condensas la esencia de lo que querías contar en una sola frase. Por supuesto, habrá ocasiones en las que
necesites dar algo más de información, entonces puedes escribir en una letra con un tamaño inferior un texto adicional. Y en principio esto es todo lo que vamos a escribir en la diapositiva para presentaciones orales. Ahí lo vamos a parar. En el resto, en el cuerpo de la diapositiva, ya lo introduciríamos. Es posible que haya un logo, yo ahí lo he puesto arriba a la derecha, pero no porque tenga que estar arriba a la derecha. Esto es un ejemplo y en algún sitio lo tengo que poner. Lo cierto es que todos los elementos que vamos a ir viendo en esta diapositiva pueden estar o pueden no estar. Lo importante es que te hagas la pregunta: ¿qué valor le aporta a la audiencia que esté este elemento? Cuando es útil que esté, lo pondremos, y cuando no tiene mayor utilidad, entonces lo evitaremos. ¿En qué sentido, en qué momentos es útil para la audiencia ver el logo? Por ejemplo, en la primera diapositiva, en la de título, para que te ubiquen, te identifiquen con una marca, con una empresa. ¿En qué otra diapositiva puede ser útil? En la última, para que recuerden quién eras, ¿no? de qué empresa venías. Y luego en el centro, ¿es útil? No, decídelo, valóralo y ya veremos si lo dejas o no lo dejas. De manera que en el título de la diapositiva, en ese espacio que todas las plantillas corporativas del mundo que yo ya he visto hasta ahora tienen reservado ahí arriba, vamos a escribir el mensaje clave de la diapositiva. Y abajo en el cuerpo, ¿qué es lo que vamos a escribir o qué vamos a poner ahí? Bueno, pues ya la idea es que no va a aparecer texto, ahora van a aparecer imágenes que cumplen una función. Puede ser una evidencia, vamos a decir, de tipo lógico, analítico, racional, científico, que soporte el mensaje que has dado. Imagínate que has dicho, este año hemos crecido un 10% por delante de la competencia. Ese es el mensaje clave. ¿Vale? ¿Qué datos, de qué manera me demuestras, qué evidencia me das de que eso ha sido así? Ahora pues tendrás un gráfico, tendrás una tabla. Bien, pues eso que tengas es lo que vamos a mostrar aquí en forma de imagen como evidencia lógica. En otras circunstancias, en vez de una evidencia de tipo lógico, lo que podemos utilizar es una ilustración emocional. ¿Qué quiero decir por ilustración? Puede ser una fotografía, puede ser un diagrama, y en este caso no es una prueba irrefutable, no es un dato objetivo, pero sí es algo que de alguna manera nos ayuda a representarnos en nuestra cabeza que efectivamente hemos vendido mucho, ¿no? En el ejemplo. Y a lo mejor, ¿qué podría poner? Pues no sé, una foto de una cola inmensa en un comercio que la gente quiere comprar ese producto tuyo que tanto has vendido. Fíjate la diferencia que hay entre evidencia e ilustración. Con la evidencia yo te doy datos sacados de las cifras de ventas, sacados de fuentes que pueden ser el Instituto de Comercio, cosas similares. Mientras que con la ilustración yo lo que te doy algo es un ejemplo, realmente. Pues que haya un montón de cola en una tienda no significa que hayas vendido un 10% más que el año pasado, no es ninguna evidencia. Sin embargo, sí que ilustra, emocionalmente te hace sentir, ¡ah, pues sí, efectivamente hemos tenido mucho éxito, sí, recuerdo esas colas! ¿Ves? Te sume en una evocación, te ayuda a representar mentalmente, a imaginar cómo puede haber sido ese éxito. De manera que algo muy útil es ir alternando entre evidencias de tipo lógico, analítico, racional, que son objetivas, vamos a decir irrefutables, y luego, por otro lado, ilustraciones de tipo emocional, que, cuidado, no me entiendas mal, no estoy refiriendo a que tengas que hacer llorar a la audiencia o cosas de esas. Me refiero a algo que no es prueba, evidencia de nada, pero sí ayuda a que te ilustres, incluso a remover algún tipo de emoción. ¿Vale? ¿Y qué podemos usar, llegado a este punto, como evidencia o como ilustración? Pues una imagen. Y aquí tenemos tres tipos de imagen. Por un lado estarían las fotografías, dibujos, las ilustraciones en el sentido literal de la palabra. Si eres un arquitecto podría ser una renderización 3D de un modelo, si estás diseñador de herramientas, una visualización en AutoCAD, en fin, ese tipo de imágenes que nos permiten hacernos una idea muy clara, muy precisa del objeto o de lo que estamos hablando en ese momento. El segundo tipo de imagen que podemos utilizar son los diagramas. Un diagrama no es más que un conjunto de cuadrados con flechas, círculos que están conectados, hacen ciclos, hacen secuencias, representaciones que se ve pues el típico iceberg o se ve una balanza, se ve un objeto a punto de caer por un precipicio.
Los diagramas lo que nos permiten es representar de una manera esquemática cuál es la idea que hay detrás de la diapositiva, detrás de ese diagrama. Los mapas, los planos, todo eso también serían diagramas, incluso una tabla es una forma de diagrama. Y luego ya, en tercer lugar, tendríamos los gráficos de datos. Y aquí estamos hablando de los gráficos tradicionales, de líneas, de barras, de puntos, los gráficos de tarta, de quesitos, en fin, lo que entendemos todos por un gráfico. Vamos a centrarnos en uno de los tres. Por ejemplo, vamos a ver cómo funcionaría la diapositiva con un gráfico de datos. Los gráficos de datos tienen que llevar un título. Por ejemplo, pues este gráfico circular que ves ahí podría representar el porcentaje de hombres en la carrera de Ingeniería de Telecomunicación en España. Y vemos que hay pues, en torno a un 80%. El título del elemento gráfico es ese, porcentaje de hombres o porcentaje de estudiantes masculinos en la carrera de telecomunicación en España. ¿Cuál es el error universal que suele cometer prácticamente todo el mundo? Ponen ese título del elemento gráfico como título de la diapositiva. Es decir, la diapositiva se titula porcentaje de estudiantes masculinos en la carrera de telecomunicación en España y la pregunta que todos nos hacemos es, muy bien, ahí veo el gráfico de ese porcentaje. Ahora, ¿qué me quieres contar con ese gráfico? ¿Para qué me lo pones? ¿Cuál es la conclusión a la que llegas una vez que has obtenido ese dato? ¿Cuál es el punto que me quieres hacer llegar? ¿Ves la idea? Tenemos que aportar un mensaje que venga sustentado por ese gráfico. A lo mejor lo que podrías decir con este gráfico es necesitamos políticas de fomento de las carreras de ingeniería entre las mujeres o lo que sea. Ese es el mensaje clave de tu diapositiva. Y cuando tú tienes un mensaje, como la gente necesita saber de dónde te lo sacas, necesitas apoyarlo con algún tipo de evidencia, ahí es donde metes el gráfico de datos correspondiente. Y el título del gráfico viene ya desde el Excel, desde el MATLAB, desde tu CRM o desde donde sea que hayas generado el gráfico. Así que no cometas el error de poner el título del gráfico arriba como título de la diapositiva. En la diapositiva lo que esperamos como título es el mensaje que me quieres contar con ese gráfico. ¿Entendido? De esta manera, tus diapositivas ganarán en claridad de forma extraordinaria. Todo lo que vamos a ver de diseño lo vas a poner en práctica si quieres con tu propia plantilla corporativa. ¿Vale? Ya tenemos ahí el gráfico y habrá circunstancias en las que la audiencia te pida que le des impresas tus diapositivas o que se las mandes por email, este tipo de cuestiones. Seguro que te has encontrado con esta situación, ¿verdad? Y aquí tienes una disyuntiva, porque la pregunta es, ¿qué hago? ¿Les doy unas diapositivas llenas de texto? Pero entonces si las utilizo en pantalla, claro, no funcionan tan bien. La audiencia se va a distraer, va a estar leyéndolas en vez de escuchándome, van a ser pues, un poco feas a lo mejor, porque la audiencia va a estar más pendiente de tanto texto y le echa para atrás el texto. Puedo irme al otro extremo, voy a usar diapositivas muy sencillas, donde solo está el mensaje y una foto, bueno, una imagen, ¿no? Una foto, un diagrama, un gráfico. Pero entonces, claro, ¿cuál es el problema? El que no ha estado en la presentación o se ha pasado tiempo, claro, solo con esas diapositivas no saca la esencia, no hay detalle ahí, porque el detalle lo estaba poniendo yo con mi narración oral. Bueno, pues aquí un compromiso, como podríamos hacer para matar dos pájaros de un tiro, es a esta diapositiva le vamos a añadir un texto. Yo lo he llamado ahí una anotación. Puede aparecer dentro de un bocadillo, dentro de una caja de texto, dentro de lo que tú quieras, luego ya lo puedes maquetar a tu gusto. Y esa anotación lo que incluye es el texto que aparecerá solamente en la versión de impresora de la diapositiva, pero no aparecerá en la versión para pantalla cuando tú estás delante contando la diapositiva, porque en este segundo caso ese texto lo das tú con tu narración oral. Pero para el beneficio de aquellos que no te pueden ver ni oír, para ellos sí, en la versión de impresora que repartes en PDF, por email o en papel, etc., ahí metemos esas anotaciones. Adicionalmente, ¿cómo podemos completar la diapositiva? Podemos poner un pie con una información que sea útil, pues podría ser de dónde la referencia, ¿no? La fuente del gráfico, si es una foto, pues dónde se ha tomado, quién ha sido el fotógrafo, ese tipo de información.
Y luego otra cosa adicional que podríamos añadir es el número de diapo. ¿Cuándo lo añadimos? Cuando es útil. Como todo lo que hay en la diapositiva, absolutamente cada punto, no hay que ponerlos todos. Tenemos que plantearnos cuándo es útil y cuándo no para decidir si lo usamos o no. Por ejemplo, ¿cuándo es útil un número de diapositiva? Cuando la vas a repartir impresa, ahí es muy útil. En otras circunstancias que no es útil, no lo ponemos. Ahí ya tenemos completada la diapositiva y a partir de ahí la podemos utilizar empleando uno o más de los elementos que aparecen en ella. Evidentemente, como mínimo tiene que aparecer uno, porque si no, no hay diapositiva, que de todas formas no desprecies el no usar diapositivas, que es una de las mejores formas de atraer la atención hacia ti cuando estás hablando y cuando no hay nada especial que mostrar. Porque recuerda que para mostrar texto en la pantalla, para eso estás tú y no hace falta ningún tipo de texto. Lo cuentas tú oralmente. Pero cuando yo estoy utilizando diapositivas, puede que solo ponga un texto y esa idea pues solo lleva el mensaje, una frase breve, recuerda, un tweet. O puede que ponga una foto a pantalla completa, de manera que lo único que hay es la foto sin nada más. O puedo poner la foto a pantalla completa con un mensaje, un texto muy breve, ese tweet. O puedo añadir todos los elementos que estamos viendo aquí. A continuación, para terminar, te mostraré una serie de ejemplos en los que verás en uso este patrón. El primero es un ejemplo de ilustración con fotografía. Bueno, aquí tienes una diapositiva normal y corriente, ¿verdad? De esas que estamos tan acostumbrados a ver, que, en fin, podríamos definirla como fea, ¿verdad? ¿Cómo podríamos transformarla? Pues aquí tienes una versión en la que hemos utilizado ese patrón del que te hablaba. Arriba en el título hemos puesto el mensaje, como una frase clave, una frase con sentido. 26 minutos de siesta mejoran tu salud y tu vida. Y debajo hemos puesto la anotación. Y luego hemos puesto una foto que, de alguna manera, ilustra, en este caso no es una evidencia, es una ilustración de lo que estamos contando. Si la comparas con la diapositiva anterior, ahí hay un montón de texto, en el título no hay información, beneficios de la siesta. Vale, ¿cuál es el mensaje? No hay mensaje, podría decir, hombre, que nos va a hablar de los beneficios, o no. A lo mejor el mensaje es que los beneficios de la siesta han sido largamente exagerados y es mejor no dormir siesta. ¿Ves cómo beneficios de la siesta no dice nada? Hace falta una frase completa. Sujeto, verbo, predicado. Y aquí la tienes. 26 minutos de siesta mejoran tu salud y tu vida. Pues ahí tienes un ejemplo y la foto a pantalla completa. Vamos a ver un ejemplo ahora con un diagrama. ¿Vale? Aquí bueno, vemos la comparación entre una y otra y, en fin, yo creo que cae por su propio peso donde comunicamos mejor. Vamos con ese diagrama. Aquí tenemos una información en la cual vemos unas recomendaciones tecnológicas. Nos dicen que el iPhone ofrece un sistema operativo cerrado, que aumenta la seguridad, pero limita la libertad de configuración. El iPhone ofrece un único hardware, que implica la integración perfecta, pero un único modelo y precio. iPhone ofrece un único repositorio de apps, lo que facilita localización, confianza, tal, pero exige pasar por sus exigencias. ¿Os dais cuenta? Sí, aquí lo que tenemos es, como por así decir, puntos a favor, puntos en contra. Vale, ¿cómo podríamos representar esto con un diagrama? Aquí hay una serie de diagramas, de ejemplos, ¿ves? Ahí no hay más que una docena. Por supuesto, el número de diagramas es literalmente infinito. El límite solo lo pone tu imaginación. Y en estos diagramas lo que podemos buscar es de qué manera yo puedo captar la esencia de la información que te quiero hacer llegar, pero utilizando un dibujo, una imagen, un diagrama en definitiva. Estamos diciendo en el ejemplo del iPhone que hay cosas a favor, cosas en contra, o cosas buenas, cosas negativas. ¿Cómo podríamos representarlo? Bueno, pues claramente tendrá que haber como dos columnas, dos bandos. En el centro está el iPhone. Bueno, pues podríamos llegar a una representación similar a esta. Una vez más, arriba, en el título de la diapositiva, hemos puesto el mensaje clave que quieres hacer llegar. Pues iPhone ofrece gran seguridad e integración, sacrificando libertad de elección y operación. Perfecto. La idea clave. Si alguien solamente lee el mensaje, ya ha captado la esencia de lo que quieres contar. Y luego, en el diagrama, lo que vemos aquí es, en el centro el iPhone, a un lado las cosas buenas, a otro lado esas cosas menos buenas. ¿Ves cómo, de una manera visual, aunque la diapositiva estuviera en un idioma que tú desconoces, eres capaz de entender que te está contando que en un iPhone hay cosas a favor y en contra? Y eso sin leer ni una sola palabra. Esta es la idea de enviar un mensaje a través de un diagrama con un diseño que ayude a comunicar esos mensajes, esas ideas clave. Podemos comparar una con otra y es verdad que no hay color, ¿no? Bueno, pues ahí tienes un ejemplo, en este caso, de diagramas. Y ya terminamos con un último ejemplo, en este caso, de gráficos. Vemos en el título
que nos describe el contenido del gráfico, pero no nos da ningún mensaje. Y luego, leyendo el texto, vemos una explicación de que hay 3 de las 7 mayores preocupaciones que se refieren al ruido y nos explica el ruido en qué consiste en cada una de ellas. Vale. A partir de todo esto, ¿cómo podríamos reorganizarlo para mantener este patrón como te he estado contando? Pues aquí tienes una posible alternativa. Nos dice, 3 de las 7 mayores preocupaciones del diseño se refieren al ruido. Y eso es lo que va en el título porque es el mensaje clave que te quiero comunicar. Abajo en el gráfico puedes ver esas preocupaciones, están marcadas las que se refieren al ruido y luego vemos la anotación, ves ese texto adicional que en principio solo estaría en la versión de impresora. Para pantalla, ¿cómo hago yo para pasar de esta versión de impresora a la de pantalla? Pues muy fácil, lo único que tengo que hacer es elimino esas cajas de texto, puedo hacer más grande el gráfico y automáticamente ya tengo lista mi versión para pantalla. De hecho, esta es la forma como trabajo habitualmente, ya sea en mis presentaciones o con clientes. Empezamos siempre de la versión de impresora, ¿vale? Y es lo que te recomiendo que hagas. Pones el título con su mensaje clave, buscas la imagen que ayude a ilustrar o evidenciar ese mensaje y añades todo el texto que haga falta para que el que no está ahí lo pueda entender. Esto suponiendo que se va a distribuir por escrito la presentación. Y a partir de ahí, para la versión oral, lo que puedes hacer es eliminar esas cajas de texto, que pueden estar, ya te he dicho, en forma de bocadillo, en forma de un recuadro o como tú lo creas conveniente. La idea es que tu diapositiva no esté saturada de información, con el fin de que en el instante mismo en el que alguien la ve, en muy poco tiempo va a captar esa idea clave que le quieres hacer llegar. Comparamos una vez más las 2 diapositivas y considero que está bastante más claro. Vas a contar tu idea mucho mejor si utilizas la versión remodelada que no la original. En definitiva, utiliza este patrón universal y serás capaz de crear diapositivas que ayuden a tu audiencia a entender mejor tu mensaje, que le ayuden a recibir esa información que le estás contando. Ponlo en práctica y espero que me comentes en el futuro qué resultado te da. Muchas gracias por tu atención. Aquí tenemos una pregunta de Raquel Cubrizos. ¿Qué extensión debería tener una presentación para que resulte efectiva en el campo del marketing y la comunicación? La duración de una presentación es muy variable. Yo, por ejemplo, tomo como referencia las charlas TED. Estoy seguro que estarás familiarizado con este tipo de charlas. Si no, ya estás perdiendo tiempo, corre a conectarte a www.ted.com y ahí encontrarás charlas magníficas. Como referencia, ¿sabes cuánto duran estas charlas? 18 minutos. Y lo que es más, en los últimos tiempos las están acortando a 12 minutos. También tienen otras charlas en formato de 6 y de hasta 3 minutos. Por tanto, ¿cuánto debería durar una presentación? También dependerá de lo que entendamos por presentación. Lo ideal suele ser que el ponente hable lo menos posible y que se entable un diálogo que pueda atender a las inquietudes de su audiencia. Entonces, en ese sentido, idealmente, pues una presentación podría incluso llegar a durar 0 y ponerte a disposición de la audiencia para que te pregunten. Por supuesto, también es útil en muchas ocasiones dar una información previa para centrar la discusión o centrar las preguntas. Entonces, yo ahí lo que suelo recomendar, la extensión en torno a los 20 minutos. A partir de ahí ya la audiencia empieza a distraerse, se empieza a inquietar. Hoy en día lo ves muy fácil, sacan el móvil, el tablet, están haciendo otras cosas. Eso también te puede servir de referencia. Tú observa a la audiencia, fíjate lo que están haciendo y en el momento que notes que están ya con el portátil, el tablet, el smartphone, que están ahí haciendo cosas, es que has perdido la atención de la audiencia. Busca tiempos donde la puedas mantener y en torno a estos 18 minutos suele ser lo máximo que una persona convencional la va a poder enganchar. Espero que te sirva la respuesta y en el futuro las puedas acortar a esta longitud. Tenemos otra pregunta aquí de Johan de Colombia que nos dice ¿cómo aplicarías la fluencia cognitiva a temas de normas de reglamento europeo? Trabajo en una empresa de ciberseguridad y soy formador y docente. Bueno, Johan, pues me alegro que trabajes en ciberseguridad porque yo he estado 15 años también en la ciberseguridad antes de dedicarme a este tema.
Y aquí yo te recomiendo que utilices exactamente lo que hemos estado viendo en los minutos anteriores. ¿Qué significa fluencia cognitiva? Primero vamos a tratar de entender bien este concepto. Los humanos tenemos una capacidad cognitiva para poder realizar las tareas intelectuales. Imagínate que es como si en una empresa tú tienes un presupuesto para gastar en I+D, por decirlo así. Si a ti te ponen una diapositiva y gastas mucho de ese presupuesto en desentrañar la diapositiva, decodificarla, entender qué es lo que pone, entender el mensaje, y esto seguramente que habrás visto diapositivas enrevesadas, diapositivas, frase de estas antológicas del ponente, que la ven ahí en la pantalla y dicen: bueno, no se ve nada, pero si se viera algo, bueno, pues estas diapositivas, ¿qué están haciendo? Están agotando tu presupuesto, lo que se llama, tienen una elevada carga cognitiva. Van a exigir mucho esfuerzo intelectual para ser procesadas. Cuanto más presupuesto gastas en procesar las diapositivas, menos te queda luego para pensar qué tienes que hacer con la información que has decodificado. Por lo tanto, lo que tienes que buscar es que el procesamiento sea tan fácil, que la esencia de tu mensaje se pueda captar con tanta rapidez que todo tu presupuesto intelectual, toda tu capacidad cognitiva, lo puedas gastar en qué vamos a hacer con esto, qué va a pasar a continuación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de normas de reglamento, etcétera, tal, si tu enfoque es poner diapositivas, donde lo que tenemos es el reglamento ahí puesto artículo por artículo, pues ya te digo que eso ni fluencia cognitiva ni va a ser algo atractivo. Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando me dedicaba a la ciberseguridad, entre otras cosas, daba cursos en los que hablaba de la LOPD, ¿vale? Que estamos hablando nuevamente de una ley, una normativa que había que seguir. Yo sobre todo me centraba en el tema del reglamento de medidas de seguridad. ¿Cómo enfocaba el curso? Yo no me ponía en las diapositivas con los artículos y los iba leyendo uno a uno como hacían otros profesores. Yo lo que les decía es, les planteaba retos, en los cuales los alumnos, sin haber leído la ley, tenían que plantearse cómo podrían garantizar la seguridad o confidencialidad de los datos de un ciudadano, qué sería necesario para que, cómo el legislador podría enfocar esto, y por grupos tenían que ir llegando, por así decir, a cómo ellos crearían unas leyes para regular esto. Y habríamos discusiones, claro, pero si tú pones una ley como esa, ya no estás garantizando la seguridad, lo que estás es instaurando un estado policial. ¿Cómo podemos protegernos frente a eso? Y como tal, se entablaban diálogos y de alguna manera ellos creaban esas leyes, iban redactando la norma, y luego cuando terminábamos la formación yo les decía, bueno, y ahora id a vuestra casa y leeros la LOPD, a ver si habéis coincidido. Oye, ¿te puedes creer que la gente iba a su casa y se ponía a leer la LOPD? Porque ahora tenían verdadero interés. A ver, ¿habré acertado, lo habré hecho bien? No te digo que hagas exactamente esto, por supuesto, pero lo que sí puedes hacer es busca de qué manera la audiencia puede entender lo que hay detrás de una norma, de un reglamento, cómo puede ella por sí misma llegar a ello, de manera que sin tú utilizar para nada las diapositivas de texto de reglamento, le estés fomentando la reflexión, la discusión, etcétera. La clave es pensar en una presentación más como en un flujo unidireccional de información, en un acto de comunicación en el que todos participan. Escucha lo que tengan que decir, fomenta que entre ellos discutan, deliberen, comenten y de esa manera llegarán a conclusiones propias y harás que el objetivo que tuvieras de transmitir normas, reglamento, etcétera, se cumpla muchísimo mejor. Muy bien, pues se nos han terminado ya las preguntas, de manera que confío que utilizando este patrón de diapositiva universal seas capaz en tus próximas presentaciones de amplificar tu mensaje y hacerlo llegar de una manera clara, con una gran fluencia cognitiva, a tu audiencia. Muchas gracias de nuevo por tu atención.